Cristianos que son calumniados. Apocalipsis 2:9 dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hay una bienaventuranza para el cristiano que en el curso de su vida es calumniado por causa de su fe. Dicha bienaventuranza sale de la boca del Señor Jesucristo y es como una bendición para todos los creyentes. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, versículos 11 y 12. Los hermanos de la iglesia de Esmirna estaban siendo calumniados por los judíos asentados en aquella ciudad. Judíos que adversaban el nombre del Señor Jesucristo, o sea, enemigos de la cruz de Cristo, que pertenecían a la sinagoga que había en esa ciudad, a los cuales el Señor no reconoce como judíos verdaderos, sino como sinagoga de Satanás. La evidencia estaba en el hostigamiento que ejercían contra los hermanos de la iglesia de Esmirna, cosa esta que los descalificaba como hijos de Dios. El propio Señor Jesús llamó a los escribas y fariseos hijos del diablo, porque aún viendo todas las evidencias que apuntaban a que Jesús era el Mesías, no creían en él. Juan 8:44. Entonces, estos judíos de Esmirna estuvieron muy activos durante el martirio del pastor de esta iglesia. Acordémonos de Policarpo, ayudando a sus verdugos en todos los preparativos para que éste fuera llevado a la hoguera. Los judíos, que estaban llamados a ser la congregación de Dios, ahora al oponerse con toda vehemencia contra Cristo y su iglesia, se convirtieron de esta manera en sinagoga de Satanás. Pero aún hay esperanza para cualquier judío que reconozca a Cristo como el Mesías y crea en él de todo corazón. Romanos capítulo 9 hasta el capítulo 11. Los cristianos en todos los tiempos serán calumniados. Por este motivo es importante que sepamos cuál debe ser nuestra actitud frente a este tipo de ataque del enemigo. La sana enseñanza de la palabra de Dios nos insta a tener una respuesta muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en los conflictos en este mundo, en donde cada uno responde con la misma moneda cuando es agraviado. El consejo del apóstol Pablo es oportuno frente a cualquier situación adversa que se nos presente. Él nos dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí termina la cita de Pablo en Romanos 12, 17 al 21. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la calumnia contra el creyente. En primer lugar, la calumnia contra el creyente busca desmoralizarlo.
La expresión griega que se traduce como blasfemia en Apocalipsis 2:9 se entiende como una calumnia blasfema que en contra de los hermanos de la iglesia de Esmirna proferían los judíos de la sinagoga existente en aquel lugar, o sea, en la ciudad de Esmirna. El Señor sabía por todo lo que el creyente habría de pasar. Y no hay ninguna cosa en que seamos perjudicados que el Señor no la haya experimentado durante su tiempo aquí en la tierra. Ninguna cosa que le ocurrió al Señor Jesucristo provocó que Él se desviara de su propósito de redimir al mundo por medio de su muerte en una cruz. Todas las situaciones de la vida del creyente están conectadas con lo que es el llamado que el Señor le ha hecho de seguirle y de servirle durante toda su existencia. Y Satanás sabe eso. Y en cualquier forma Él tratará de poner tropiezo en nuestra vida cotidiana a fin de desacreditar el nombre de nuestro Señor Jesucristo al cual representamos. Fíjese, uno no es cristiano solamente cuando está en el templo, sino que uno es cristiano en la casa, en el trabajo, en la calle, en todo lugar. Por tal motivo debemos estar pendientes y ser cuidadosos, pues como nos dice el apóstol Pedro, nuestro enemigo nos tiene en la mira constantemente. Él nos lo dice de esta manera: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Tengamos en cuenta que la bienaventuranza del Señor de Mateo 5:11 y 12 en favor de los que son asediados por su fe tiene la condición de que esas acusaciones sean infundadas, o sea, que no sean ciertas. Porque en caso de ser ciertas, entonces ya no estaríamos siendo calumniados, sino que le estaríamos dando razones al enemigo para hablar mal de la iglesia, para hablar mal de la fe que profesamos, para hablar mal de nuestro Señor Jesucristo. Por ese motivo el Señor nos exhorta a vivir de tal manera que nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras acciones sean coherentes con lo que creemos y con lo que predicamos. Y que de esta manera atraigamos al mundo a Cristo. Fíjense lo que nos dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 16. Nada podrá desmoralizarnos si vivimos conforme a los mandamientos del Señor, procurando una vida de santidad y piedad delante de Dios y de los hombres. En segundo lugar, la calumnia contra el creyente es a su vez contra Cristo mismo. Así como el Señor dice en el Antiguo Testamento, refiriéndose a su pueblo Israel, que el que se mete con ellos toca a la niña de su ojo, de la misma manera, el que molesta a la iglesia o a los creyentes en Cristo produce el mismo escozor en la delicada esfera ocular de Dios. Fíjese cómo dice Zacarías: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Wow, este es un gran privilegio. El Señor se tome para sí cualquiera cosa que intente destruir nuestra reputación y nuestro nombre como cristianos. Pero para que esto suceda, debemos estar en buena relación con el Señor y viviendo una vida agradable delante de Él.
Así que la calumnia blasfema de los judíos contra los hermanos de Esmirna era una ofensa directa contra Dios. Es una blasfemia decir mentiras e injurias contra la iglesia de Cristo o contra los creyentes. Es lo mismo que hacerlo directamente contra Cristo. Fíjese que la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo significa que cada creyente que forma parte de la iglesia está unido al Señor. Y que todo lo que afecta al creyente, de alguna manera, atañe directamente a Cristo. Así que el Señor no será indiferente de ninguna manera ante cualquier circunstancia por la que pase el creyente. Si alguien está pendiente de cada uno de nosotros, ese es nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando a veces nos dé la impresión de que no es así. Nuestra limitación humana no nos permite ver las cosas que ocurren en el mundo espiritual. No somos conscientes de muchas cosas que el Señor hace en favor nuestro cuando estamos pasando por dificultades. El Señor nos libra de muchas cosas de las cuales no tenemos conocimiento, pero que de seguro sabremos cuando estemos con Él en el cielo. Podemos confiar con plena certeza en el cuidado de Dios para con nosotros. El Señor Jesucristo nos dice en este sentido, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6:8. Finalmente, la calumnia contra el creyente no quedará impune. Sabemos por lo que leemos en la Biblia que ninguna cosa mala que hagamos en este mundo quedará impune. Los tribunales humanos podrán beneficiar al que hace lo malo, pero en el tribunal de Cristo ninguno podrá ejercer influencia de ningún tipo para evadir las consecuencias de sus malas acciones. Las injusticias que los hombres cometen sobre la tierra y que no reciben el debido castigo, se convierten en ascuas de fuego que se amontonan sobre sus cabezas y han de surgir violentamente contra ellos en el día del juicio, tal como lo leemos en Romanos 12:20. Así que quienes blasfeman contra los creyentes se las van a ver con el Señor. Pero si nosotros tomamos la iniciativa de defendernos ofensivamente, entonces estaremos perdiendo la gran oportunidad de que sea el Señor mismo el que defienda nuestra causa. La Biblia nos enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Jesucristo es el que va a juzgar a todos sin excepción en el día del juicio. Hechos 17:31, Romanos 2:16, 2 Corintios 5:10, Apocalipsis 5:10-11, todos esos versículos nos dicen eso. Como creyentes, tenemos que imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando estaba siendo crucificado, no profirió ninguna injuria contra sus verdugos, sino que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. De la misma manera, Esteban, mientras estaba siendo apedreado, oró a Dios en favor de los malhechores que le mataban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. El cristiano tiene el mismo deber de mostrar el espíritu de perdón contra los que le hacen mal, manifestando de esta manera el amor de Cristo al mundo. La calumnia contra los creyentes es parte de los sufrimientos por los que ha de pasar la iglesia hasta que llegue el día
en que Cristo aparezca en las nubes. Mientras tanto, los creyentes deben estar confiados en todas las promesas hechas por el Señor y esperar con paciencia el día glorioso de su manifestación. Ninguna de las vicisitudes por las que pasarán los creyentes se compara con el gozo eterno que aguarda a los redimidos de Dios. Dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Todo lo que hemos dicho nos lleva a considerar que, como cristianos, no nos toca resistir el mal a la manera de los hombres, según leemos en Mateo 5, 38 al 48. Aún en cualquier intervención en la vida civil como ciudadanos comunes, cuando tengamos que luchar en contra de algún tipo de injusticia en el lugar donde vivimos, debemos hacerlo en un espíritu cristiano, sin dejar entonces de ser responsables frente a las amenazas contra el orden civil o contra la seguridad de nuestra nación. Pero en todas estas cosas, siempre será de vital importancia esperar la intervención del Señor. Dios te bendiga.